La experiencia de abandono siempre puede resultar muy dura, pero no solamente la experiencia de abandono cuando es de una pareja, cuando es de un esposo, de un novio o de alguna relación que tú hayas tenido por allí. Esas experiencias también forman parte de la vida, pero las primeras experiencias de vida que nosotros hemos tenido de abandono se tuvieron, en algunos casos, con los padres. Hoy estaba leyendo sobre Bob Kenny. Bob Kenny es un caballero cuyo padre se fue de la casa cuando él tenía 12 años de edad y ahora tiene un canal de YouTube que se llama Papá, ¿cómo lo hago? Y él ayuda a todos los niños que crecen sin padres enseñándoles tareas básicas en las que normalmente le pedirían ayuda a sus padres. Papá, ¿cómo lo hago? Una gran iniciativa de parte de Rob Kenny, un hombre que fue abandonado cuando tenía 12 años de edad por su papá y él no se quedó con ese sentimiento de abandono solamente. Es decir, ciertamente él sufrió, le costó muchísimo superar esa situación, pero después aprovechó ese sentimiento que él tenía para decir: yo no quiero que el resto de los niños o jóvenes del mundo sientan lo mismo que yo, y crea ese canal de YouTube llamado Papá, ¿cómo lo hago? Uno aprende muchísimas cosas en la vida siendo papá. Y para ser papá, uno no se gradúa en la universidad o hace un curso o un diplomado, se aprende en el día a día. Pero se aprende en el día a día siendo papá. No se aprende en el día a día alejándose. Uno de los capítulos que más recuerda el mundo entero de la serie de los años 90, El Príncipe del Rap, fue el primer capítulo en la historia de esa serie que no terminó con algo gracioso, sino que terminó cuando el papá de Will Smith, el verdadero papá de Will Smith, por X o por Y, lo abandona por segunda vez. Lo abandonó cuando era niño, apareció cuando era adolescente y luego, por una razón estúpida, decide irse nuevamente de la vida de Will. Y Will no logra entender por qué su papá se fue y no lo quiere. Abraza al tío Phil y le dice: no puedo entender por qué mi papá no me quiere. Mire, hay muchísimos niños en el mundo que no logran entender por qué su papá no le quiere. Amigo, señor, quizás su hijo está tratando de entender por qué usted no lo quiere. Porque yo puedo entender que usted se haya ido de la casa porque no pudo llevarse bien con la que era su mujer, con la que era su esposa. Eso yo lo puedo entender a la perfección. Usted se fue de la casa, pero que se vaya de la vida de su hijo. Que se vaya de la vida de su hija cuando más lo necesita, cuando más requiere su atención, cuando más requiere su tiempo. Y hemos hablado en muchísimas ocasiones que una gran muestra de amor, o la gran muestra de amor que le podemos dar a la humanidad, a nuestros seres queridos, a la gente que nosotros decimos querer, es atención y tiempo. Esa es la mayor muestra de amor. Y nuestros hijos necesitan nuestra atención y nuestro tiempo, conversar con nosotros. Rob Kenny tuvo que, desde su canal de YouTube, tuvo que responder a la pregunta que se hacen muchísimos niños: papá, ¿cómo lo hago? Pero lo peor de todo es que se la hacen a un extraño. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago para vivir esta situación? ¿Cómo hago para poder sobrellevar el dolor? ¿Cómo hago para poder hacer esta tarea? ¿Cómo lo hago? Nuestros hijos merecen respuestas ante esas situaciones. ¿Y saben qué? Nosotros a veces nos alejamos, nos vamos y lo peor de todo, actuamos. Quizás no es así, pero actuamos como que no nos importa lo que están pasando, viviendo y padeciendo nuestros hijos. Señor, amigo, yo creo que lo mejor que usted puede hacer en la vida es acercarse un poco más a sus hijos, para que cuando usted sea más grande, para que cuando usted esté en sus años altos, alguien también lo abrace y diga: este es mi viejo, que se separó de mi mamá, que se fue de la casa, pero no se separó de mí, no se fue de mi vida. Entiendo que puedan haber muchísimos hombres que tengan miedo de esas diferentes experiencias, que tengan miedo de esas diferentes vivencias que han tenido en la vida. A lo mejor les cuesta ser papá,
pero tu hijo te va a agradecer toda la vida cuando tú estés allí para responder a la pregunta: papá, ¿cómo lo hago? Papá, ayúdame, ¿cómo lo hago? Y de esa manera, tú y yo nos vamos a convertir en grandes padres. No vamos a tener un título de la universidad, ni un diploma de cualquier institución por allí, un certificado del curso ¿Cómo ser mejor papá? No, pero te aseguro que nuestros hijos van a valorar inmensamente cuando estemos allí para responder a la pregunta: papá, ¿cómo lo hago? Yo soy Jairo del Valle, @delvallecairo11 en el Instagram, Jairo del Valle Conferencista en Facebook y mi página personal jairodelvalle.com. Esta fue la reflexión del día, directo al corazón.